Capítulo 1. La importancia de la mentalidad en la riqueza. La riqueza no comienza con el dinero, comienza con la mentalidad. Las personas más prósperas del mundo no solo tienen más recursos, sino una forma de pensar completamente diferente. En este audiolibro, exploraremos cómo desarrollar una mentalidad de abundancia, cómo alinear tus pensamientos con la prosperidad y cómo tomar decisiones que te acerquen a tus metas financieras. La riqueza no es un accidente, es el resultado de acciones consistentes y una mentalidad enfocada. Lo que aprenderás en este audiolibro. A lo largo de estos capítulos, descubrirás los 3 pilares fundamentales de la prosperidad eterna. Técnicas ancestrales para atraer y mantener la riqueza. Cómo superar bloqueos mentales y emocionales que te impiden alcanzar tu máximo potencial financiero. Herramientas prácticas para aplicar estos principios en tu vida diaria. Este audiolibro está diseñado para ser una guía paso a paso, llena de ejercicios, reflexiones y ejemplos que te ayudarán a internalizar y aplicar estos conocimientos. La promesa del audiolibro. Al finalizar este viaje, no solo habrás aprendido sobre los secretos milenarios de la riqueza, sino que habrás dado los primeros pasos para transformar tu vida financiera. Este audiolibro es una invitación a explorar, crecer y alcanzar la abundancia que mereces. Así que, si estás listo para descubrir el poder del código milenario de la riqueza, comencemos juntos este viaje. Capítulo 2. El poder de la sabiduría ancestral. La sabiduría de las civilizaciones antiguas. Las culturas antiguas, como la japonesa, la china, la egipcia y las indígenas, tenían un entendimiento profundo de la riqueza que iba más allá del dinero. Para ellos, la prosperidad era un estado de equilibrio entre el individuo, la naturaleza y el universo. Estas civilizaciones creían que la riqueza no era algo que se obtenía, sino algo que se atraía a través de la alineación con ciertos principios universales. El concepto de la riqueza como energía. Una de las enseñanzas más importantes de las culturas ancestrales es que la riqueza es una forma de energía. Al igual que el agua fluye en un río, la riqueza fluye en nuestras vidas cuando no hay bloqueos. Estos bloqueos pueden ser mentales, emocionales o incluso físicos. Las culturas antiguas desarrollaron técnicas para identificar y eliminar estos obstáculos, permitiendo que la energía de la riqueza fluyera libremente. Ejemplos de sabiduría ancestral. Japón, el arte del kakeibo. El kakeibo es un método japonés de gestión financiera que se centra en la conciencia y la intención. A través de este sistema, las personas aprenden a gastar con propósito y a ahorrar con disciplina, creando un flujo constante de abundancia. China, el Feng Shui de la riqueza. El Feng Shui es una práctica ancestral china que busca armonizar el flujo de energía en los espacios. Aplicando principios específicos, como la ubicación de objetos y la disposición de los muebles, se puede atraer la prosperidad a un hogar o negocio. Egipto, la mentalidad del faraón. Los antiguos egipcios creían que la riqueza era un regalo de los dioses, pero también una responsabilidad. Los faraones no solo acumulaban riquezas, sino que las utilizaban para construir infraestructuras y mejorar la vida de su pueblo. Esta mentalidad de abundancia y generosidad es un principio clave que exploraremos más adelante. La conexión entre el pasado y el presente. Aunque vivimos en un mundo moderno y tecnológico, los principios de la sabiduría ancestral siguen siendo aplicables. De hecho, muchas de las personas más exitosas de hoy en día utilizan técnicas similares para alcanzar la riqueza y la prosperidad. La clave está en adaptar estas enseñanzas a nuestro contexto actual, manteniendo su esencia y poder. ¿Cómo aplicar la sabiduría ancestral en tu vida? Desarrollar una mentalidad de abundancia. Las culturas antiguas creían que la riqueza comienza en la mente. Para atraer la prosperidad, es esencial cultivar pensamientos positivos y creencias de abundancia. Ejercicio: escribe 3 creencias limitantes que tengas sobre el dinero y transfórmalas en afirmaciones positivas. Crear un flujo de energía positiva. Aprende a identificar y eliminar los bloqueos que impiden el flujo de la riqueza en tu vida. Esto puede incluir deudas, relaciones tóxicas o hábitos negativos. Ejercicio: haz una lista de los bloqueos financieros en tu vida y crea un plan para superarlos. Tomar acciones alineadas con la prosperidad. Las acciones que tomamos tienen un impacto directo en nuestra realidad financiera. Aprende a tomar decisiones que estén en sintonía con tus metas de riqueza. Ejercicio: identifica una acción que puedas tomar hoy para acercarte a tus objetivos financieros. Reflexión final. La sabiduría ancestral nos enseña que la riqueza no es un destino, sino un viaje. Es un proceso de alineación con principios universales que han sido probados a lo largo del tiempo.
Al aplicar estas enseñanzas en tu vida, no solo atraerás más dinero, sino que también experimentarás una sensación de plenitud y equilibrio. Capítulo 3. La promesa del audiolibro. La transformación que experimentarás. Al finalizar este audiolibro, habrás experimentado una transformación en 3 niveles clave: mental, emocional y práctico. Estos cambios te permitirán no solo alcanzar la riqueza, sino también mantenerla y disfrutarla plenamente. Transformación mental. Aprenderás a desarrollar una mentalidad de abundancia, liberándote de creencias limitantes y adoptando una perspectiva positiva sobre el dinero. Ejemplo, en lugar de pensar, el dinero es escaso, comenzarás a creer, el dinero fluye hacia mí con facilidad. Transformación emocional. Descubrirás cómo sanar tu relación emocional con el dinero, eliminando miedos, ansiedades y bloqueos que te impiden atraer la riqueza. Ejemplo, aprenderás a sentir gratitud por lo que tienes, lo cual atrae más abundancia. Transformación práctica. Obtendrás herramientas concretas para tomar decisiones financieras inteligentes, invertir con sabiduría y crear un flujo constante de ingresos. Ejemplo, aprenderás a crear un presupuesto basado en principios de abundancia, no en restricción. Los beneficios de aplicar el código milenario. Al aplicar los principios del código milenario de la riqueza, experimentarás una serie de beneficios que transformarán tu vida. Libertad financiera. Aprenderás a generar ingresos pasivos y a vivir sin preocupaciones económicas. Ejemplo, invertir en activos que generen flujos de efectivo constantes. Paz mental. Al sanar tu relación con el dinero, experimentarás una sensación de paz y seguridad. Ejemplo, dejar de preocuparte por las deudas y enfocarte en oportunidades de crecimiento. Abundancia en todas las áreas de la vida. La riqueza no se limita al dinero, también incluye salud, relaciones y bienestar emocional. Ejemplo, aprenderás a equilibrar tu vida financiera con otros aspectos importantes. ¿Cómo este audiolibro te guiará? Este audiolibro está diseñado para ser una guía paso a paso, llena de ejercicios, reflexiones y ejemplos prácticos. Cada capítulo te llevará más cerca de tus metas financieras, proporcionándote las herramientas necesarias para alcanzar la prosperidad eterna. Capítulos teóricos. Aprenderás los principios fundamentales del código milenario de la riqueza. Ejemplo, la mentalidad de abundancia, la energía del dinero y la acción alineada. Ejercicios prácticos. Cada capítulo incluye ejercicios para que puedas aplicar lo aprendido de inmediato. Ejemplo, visualización de metas financieras, creación de un plan de acción, etc. Historias inspiradoras. Conocerás relatos de personas que han aplicado estos principios y han transformado sus vidas. Ejemplo, de la deuda a la libertad financiera en solo unos años. La promesa final. Este audiolibro te promete no solo conocimiento, sino también resultados. Si aplicas los principios y herramientas que aquí se presentan, experimentarás un cambio profundo en tu vida financiera. La riqueza no es un sueño lejano, es una realidad que puedes alcanzar con dedicación y la guía correcta. Capítulo 4. ¿Qué es el código milenario de la riqueza? Definición del código milenario de la riqueza. El código milenario de la riqueza es un sistema de sabiduría ancestral que combina mentalidad, energía y acción para crear prosperidad. No se trata solo de acumular dinero, sino de entender el flujo de la riqueza y cómo alinearse con él. Este código ha sido transmitido a lo largo de generaciones y ha sido utilizado por algunas de las personas más prósperas de la historia. Los orígenes del código milenario. Las raíces del código milenario de la riqueza se encuentran en las enseñanzas de culturas antiguas como la japonesa, la china, la egipcia y las indígenas. Estas civilizaciones entendían que la riqueza no era un recurso limitado, sino una energía que podía ser atraída y multiplicada a través de ciertos principios y prácticas. Japón, el arte del kakeibo. El kakeibo es un método japonés de gestión financiera que se centra en la conciencia y la intención. A través de este sistema, las personas aprenden a gastar con propósito y a ahorrar con disciplina, creando un flujo constante de abundancia. China, el Feng Shui de la riqueza. El Feng Shui es una práctica ancestral china que busca armonizar el flujo de energía en los espacios. Aplicando principios específicos, como la ubicación de objetos y la disposición de los muebles, se puede atraer la prosperidad a un hogar o negocio. Egipto, la mentalidad del faraón. Los antiguos egipcios creían que la riqueza era un regalo de los dioses, pero también una responsabilidad. Los faraones no solo acumulaban riquezas, sino que las utilizaban para construir infraestructuras y mejorar la vida de su pueblo. Esta mentalidad de abundancia y generosidad es un principio clave que exploraremos más adelante.
Los principios fundamentales del Código Milenario. El Código Milenario de la Riqueza se basa en tres principios fundamentales. La mentalidad de abundancia. La riqueza comienza en la mente. Para atraer la prosperidad, es esencial cultivar pensamientos positivos y creencias de abundancia. Ejemplo, en lugar de pensar, el dinero es escaso, comienza a creer, el dinero fluye hacia mí con facilidad. La energía del dinero. El dinero es una forma de energía que fluye en nuestras vidas cuando no hay bloqueos. Estos bloqueos pueden ser mentales, emocionales o incluso físicos. Ejemplo, aprender a identificar y eliminar los obstáculos que impiden el flujo de la riqueza. La acción alineada. Las acciones que tomamos tienen un impacto directo en nuestra realidad financiera. Aprende a tomar decisiones que estén en sintonía con tus metas de riqueza. Ejemplo, invertir en activos que generen flujos de efectivo constantes. ¿Cómo aplicar el código milenario en tu vida? Aplicar el código milenario de la riqueza en tu vida moderna es más sencillo de lo que parece. Aquí tienes algunos pasos para comenzar. Desarrollar una mentalidad de abundancia. Practica la gratitud diaria y enfócate en lo que tienes en lugar de lo que te falta. Ejercicio, escribe 3 cosas por las que estás agradecido cada día. Crear un flujo de energía positiva. Identifica y elimina los bloqueos que impiden el flujo de la riqueza en tu vida. Esto puede incluir deudas, relaciones tóxicas o hábitos negativos. Ejercicio, haz una lista de los bloqueos financieros en tu vida y crea un plan para superarlos. Tomar acciones alineadas con la prosperidad. Aprende a tomar decisiones financieras inteligentes y a invertir con sabiduría. Ejercicio, identifica una acción que puedas tomar hoy para acercarte a tus objetivos financieros. Reflexión final. El código milenario de la riqueza no es solo un conjunto de principios, es una forma de vida. Al aplicar estas enseñanzas en tu vida, no solo atraerás más dinero, sino que también experimentarás una sensación de plenitud y equilibrio. Capítulo 5. Los 3 pilares de la prosperidad eterna. Pilar 1. La mentalidad de abundancia. La riqueza comienza en la mente. Para atraer la prosperidad, es esencial cultivar una mentalidad de abundancia. Esto significa creer que hay suficiente para todos y que el dinero fluye hacia ti con facilidad. ¿Qué es la mentalidad de abundancia? La mentalidad de abundancia es la creencia de que el universo es generoso y que siempre hay oportunidades para crecer y prosperar. Ejemplo, en lugar de pensar, nunca tendré suficiente, comienza a creer, siempre hay más de lo que necesito. ¿Cómo desarrollar una mentalidad de abundancia? Practica la gratitud diaria y enfócate en lo que tienes en lugar de lo que te falta. Ejercicio, escribe 3 cosas por las que estás agradecido cada día. Superar creencias limitantes. Identifica y transforma las creencias que te impiden atraer la riqueza. Ejercicio, haz una lista de tus creencias limitantes sobre el dinero y transfórmalas en afirmaciones positivas. Pilar 2. La energía del dinero. El dinero es una forma de energía que fluye en nuestras vidas cuando no hay bloqueos. Para atraer y mantener la riqueza, es esencial entender cómo funciona esta energía y cómo alinearse con ella. ¿Qué es la energía del dinero? El dinero es una energía que sigue ciertos principios universales. Cuando comprendes estos principios, puedes atraer más riqueza a tu vida. Ejemplo, el dinero fluye hacia donde se le da valor y se le cuida. ¿Cómo atraer la energía del dinero? Aprende a valorar el dinero y a usarlo de manera consciente. Ejercicio, haz una lista de las formas en que puedes dar más valor al dinero en tu vida. Eliminar bloqueos energéticos. Identifica y elimina los obstáculos que impiden el flujo de la riqueza en tu vida. Ejercicio, haz una lista de los bloqueos financieros en tu vida y crea un plan para superarlos. Pilar 3. La acción alineada. Las acciones que tomamos tienen un impacto directo en nuestra realidad financiera. Para alcanzar la prosperidad eterna, es esencial tomar decisiones que estén en sintonía con tus metas de riqueza. ¿Qué es la acción alineada? La acción alineada es tomar decisiones y realizar actividades que estén en armonía con tus objetivos financieros. Ejemplo, invertir en activos que generen flujos de efectivo constantes. ¿Cómo tomar acciones alineadas? Aprende a tomar decisiones financieras inteligentes y a invertir con sabiduría. Ejercicio, identifica una acción que puedas tomar hoy para acercarte a tus objetivos financieros. Mantener el enfoque y la disciplina. La prosperidad requiere consistencia y disciplina. Mantén el enfoque en tus metas y no te desvíes por distracciones. Ejercicio, crea un plan de acción diario para mantenerte enfocado en tus metas financieras.
¿Cómo los tres pilares trabajan juntos? Los tres pilares de la prosperidad eterna no funcionan de manera aislada, están interconectados y se refuerzan mutuamente. Una mentalidad de abundancia atrae la energía del dinero, y la acción alineada asegura que esta energía se mantenga y crezca. Ejemplo práctico. Imagina que quieres empezar un negocio. Primero, desarrollas una mentalidad de abundancia, creyendo que hay suficientes clientes y oportunidades para ti. Luego, atraes la energía del dinero al valorar y cuidar tus recursos. Finalmente, tomas acciones alineadas, como crear un plan de negocios y buscar inversionistas. Beneficios de integrar los tres pilares. Al integrar estos pilares, no solo atraerás riqueza, sino que también crearás una base sólida para la prosperidad duradera. Reflexión final. Los tres pilares de la prosperidad eterna son la base sobre la cual puedes construir una vida de abundancia. Al desarrollar una mentalidad de abundancia, entender la energía del dinero y tomar acciones alineadas, estarás en el camino correcto para alcanzar tus metas financieras. Capítulo 6. El ciclo de la riqueza. El ciclo natural de la riqueza. La riqueza no es estática, es un flujo constante que sigue un ciclo natural. Este ciclo consta de tres fases principales: atraer, mantener y multiplicar. Cada fase es esencial y requiere enfoques y acciones específicas. Atraer la riqueza. La primera fase del ciclo es atraer la riqueza hacia ti. Esto implica desarrollar una mentalidad de abundancia, alinear tus pensamientos y emociones con la prosperidad, y tomar acciones que generen oportunidades. Ejemplo, visualizar tus metas financieras y tomar decisiones que te acerquen a ellas. Mantener la riqueza. Una vez que has atraído la riqueza, es esencial mantenerla. Esto implica gestionar tus recursos de manera inteligente, evitar gastos innecesarios y proteger tus activos. Ejemplo, crear un presupuesto y un plan de ahorro para asegurar tu estabilidad financiera. Multiplicar la riqueza. La fase final del ciclo es multiplicar la riqueza. Esto implica invertir en activos que generen flujos de efectivo constantes y buscar oportunidades de crecimiento. Ejemplo, invertir en bienes raíces, acciones o negocios que generen ingresos pasivos. ¿Cómo identificar en qué fase del ciclo te encuentras? Identificar en qué fase del ciclo de la riqueza te encuentras es el primer paso para avanzar hacia la prosperidad eterna. Aquí tienes algunas preguntas para ayudarte a determinar tu fase actual. Atraer la riqueza. ¿Estás constantemente buscando nuevas oportunidades de ingresos? ¿Tienes una mentalidad de abundancia y crees que el dinero fluye hacia ti con facilidad? Mantener la riqueza. ¿Tienes un plan de ahorro y un presupuesto que te permitan gestionar tus recursos de manera efectiva? ¿Proteges tus activos y evitas gastos innecesarios? Multiplicar la riqueza. ¿Inviertes en activos que generan flujos de efectivo constantes? ¿Buscas oportunidades de crecimiento y expansión en tus finanzas? ¿Cómo avanzar en el ciclo de la riqueza? Una vez que hayas identificado en qué fase del ciclo te encuentras, es esencial tomar acciones específicas para avanzar hacia la siguiente fase. Aquí tienes algunas estrategias para cada fase. Atraer la riqueza. Desarrolla una mentalidad de abundancia y enfócate en tus metas financieras. Ejercicio, visualiza tus metas financieras y crea un plan de acción para alcanzarlas. Mantener la riqueza. Crea un presupuesto y un plan de ahorro para gestionar tus recursos de manera efectiva. Ejercicio, haz una lista de tus gastos mensuales y busca áreas donde puedas reducir costos. Multiplicar la riqueza. Invierte en activos que generen flujos de efectivo constantes y busca oportunidades de crecimiento. Ejercicio, investiga diferentes opciones de inversión y elige una que se alinee con tus metas financieras. Ejemplos prácticos del ciclo de la riqueza. Ejemplo 1. Emprendedor. Atraer, un emprendedor visualiza su negocio exitoso y toma acciones para lanzarlo. Mantener, una vez que el negocio genera ingresos, el emprendedor crea un presupuesto y un plan de ahorro. Multiplicar, el emprendedor invierte en nuevas oportunidades de negocio y expande su empresa. Ejemplo 2. Inversor. Atraer, un inversor identifica una oportunidad de inversión en bienes raíces y toma acciones para adquirir una propiedad. Mantener, el inversor gestiona la propiedad de manera efectiva, asegurándose de que genere ingresos constantes. Multiplicar, el inversor reinvierte los ingresos en nuevas propiedades y diversifica su cartera. Reflexión final. El ciclo de la riqueza es un proceso continuo que requiere atención y acción constante. Al comprender y aplicar este ciclo, no solo atraerás más riqueza, sino que también crearás una base sólida para la prosperidad duradera. Capítulo 7.
El secreto del flujo universal. ¿Qué es el flujo universal? El flujo universal es la energía constante que mueve todo en el universo, incluyendo la riqueza. Este flujo sigue ciertos principios naturales, y cuando nos alineamos con él, atraemos más abundancia a nuestras vidas. La riqueza como energía. El dinero y la riqueza son formas de energía que siguen las mismas leyes que otras energías en el universo. Ejemplo, así como el agua fluye en un río, la riqueza fluye hacia donde se le da valor y se le cuida. El principio del flujo. Para atraer riqueza, es esencial mantener un flujo constante de energía. Esto implica dar y recibir de manera equilibrada. Ejemplo, cuando gastas dinero en algo que valoras, estás manteniendo el flujo de energía. ¿Cómo identificar bloqueos en el flujo de la riqueza? Los bloqueos en el flujo de la riqueza pueden ser mentales, emocionales o físicos. Identificar y eliminar estos bloqueos es esencial para atraer más abundancia. Bloqueos mentales. Creencias limitantes sobre el dinero, como el dinero es malo o nunca tendré suficiente. Ejercicio, haz una lista de tus creencias limitantes sobre el dinero y transfórmalas en afirmaciones positivas. Bloqueos emocionales. Miedos y ansiedades relacionados con el dinero, como el miedo a perderlo o a no tener suficiente. Ejercicio, practica la gratitud diaria para sanar tu relación emocional con el dinero. Bloqueos físicos. Deudas, gastos innecesarios o falta de organización financiera. Ejercicio, crea un plan para pagar tus deudas y organizar tus finanzas. ¿Cómo aprovechar el flujo universal para atraer riqueza? Una vez que hayas identificado y eliminado los bloqueos, es esencial tomar acciones específicas para aprovechar el flujo universal y atraer más riqueza. Dar y recibir de manera equilibrada. El flujo universal se basa en el equilibrio entre dar y recibir. Aprende a dar generosamente y a recibir con gratitud. Ejemplo, donar a una causa que valoras o invertir en tu educación personal. Mantener un flujo constante de energía. Evita estancar la energía de la riqueza gastando o ahorrando de manera desequilibrada. Ejemplo, crear un presupuesto que permita gastar en cosas que valoras y ahorrar para el futuro. Alinear tus acciones con el flujo universal. Toma decisiones que estén en sintonía con el flujo de la riqueza, como invertir en activos que generen ingresos pasivos. Ejemplo, invertir en bienes raíces o en un negocio que genere flujos de efectivo constantes. Ejemplos prácticos del flujo universal. Ejemplo 1. Emprendedor. Un emprendedor identifica un bloqueo mental, miedo al fracaso, y lo transforma en una creencia positiva: el fracaso es una oportunidad para aprender. Luego, toma acciones alineadas con el flujo universal, como invertir en marketing y expandir su negocio. Ejemplo 2. Inversor. Un inversor identifica un bloqueo físico, deudas, y crea un plan para pagarlas. Luego, aprovecha el flujo universal invirtiendo en activos que generen ingresos pasivos, como acciones o bienes raíces. Reflexión final. El secreto del flujo universal es un principio poderoso que puede transformar tu relación con la riqueza. Al comprender y aplicar este principio, no solo atraerás más dinero, sino que también crearás un flujo constante de abundancia en tu vida. Capítulo 8. El poder de la visualización milenaria. ¿Qué es la visualización milenaria? La visualización milenaria es una técnica que consiste en crear imágenes mentales claras y detalladas de tus metas y deseos, como si ya se hubieran materializado. Esta práctica se basa en la idea de que la mente y el universo están conectados, y que al visualizar con intensidad, puedes influir en tu realidad. Orígenes de la visualización milenaria. Culturas antiguas como la japonesa, la china y la egipcia utilizaban la visualización como una herramienta para alcanzar la prosperidad. Ejemplo, los monjes budistas visualizaban la abundancia como parte de sus meditaciones diarias. La ciencia detrás de la visualización. Estudios modernos han demostrado que la visualización activa las mismas áreas del cerebro que se activan cuando realizamos una acción real. Ejemplo, los atletas utilizan la visualización para mejorar su rendimiento, imaginándose a sí mismos ganando una competencia. ¿Cómo funciona la visualización milenaria? La visualización milenaria funciona al alinear tus pensamientos, emociones y acciones con tus metas financieras. Cuando visualizas con intensidad, envías una señal clara al universo sobre lo que deseas atraer. Crear una imagen mental clara. Visualiza tu meta financiera con todos los detalles posibles, cómo te sientes, qué ves, qué hueles, qué escuchas. Ejemplo, si tu meta es comprar una casa, visualízate caminando por ella, sintiendo la textura de las paredes, escuchando los sonidos del entorno. Incorporar emociones positivas. Las emociones son el combustible de la visualización.
Cuanto más intensas sean las emociones que sientes al visualizar, más poderosa será la señal que envíes al universo. Ejemplo, si visualizas tu cuenta bancaria llena, siente la emoción de gratitud y seguridad que eso te provoca. Repetir la visualización diariamente. La consistencia es clave. Repite tu visualización diariamente para reforzar la señal y mantener tu enfoque en la meta. Ejemplo, dedica 5 a 10 minutos cada mañana o noche a visualizar tus metas financieras. Ejercicio práctico, visualización guiada. A continuación, te guiaré a través de un ejercicio de visualización milenaria para que puedas experimentar su poder de inmediato. Preparación. Encuentra un lugar tranquilo donde no te interrumpan. Siéntate o acuéstate en una posición cómoda y cierra los ojos. Visualización. Imagina que estás en un lugar que representa tu meta financiera. Puede ser tu casa soñada, tu oficina ideal o un lugar de vacaciones que deseas visitar. Observa todos los detalles, los colores, los sonidos, los olores. Siente la textura de los objetos y la temperatura del ambiente. Incorporar emociones. Siente la emoción de haber alcanzado tu meta. Siente gratitud, alegría y satisfacción. Permite disfrutar de esta sensación durante unos minutos. Cuando estés listo, abre los ojos y regresa al presente. Lleva contigo la sensación de haber alcanzado tu meta y recuerda que el universo está trabajando para materializarla. ¿Cómo integrar la visualización en tu vida diaria? La visualización milenaria no es una práctica aislada, es una herramienta que puedes integrar en tu vida diaria para mantener tu enfoque en la abundancia. Visualización matutina. Comienza tu día con una sesión de visualización para establecer una mentalidad positiva y enfocada. Ejemplo, visualiza cómo será tu día ideal, lleno de oportunidades y éxito. Visualización vespertina. Termina tu día con una sesión de visualización para reforzar tus metas y agradecer por lo que has logrado. Ejemplo, visualiza tus metas a largo plazo y siente gratitud por los pasos que has dado hacia ellas. Visualización en momentos de duda. Utiliza la visualización para superar momentos de duda o incertidumbre. Ejemplo, si te sientes inseguro sobre una decisión financiera, visualiza el resultado positivo que deseas. Reflexión final. La visualización milenaria es una técnica poderosa que puede transformar tu realidad financiera. Al visualizar con intensidad y consistencia, no solo atraerás más riqueza, sino que también crearás una mentalidad de abundancia que te llevará al éxito. Capítulo 9. El arte de la atracción consciente. ¿Qué es la atracción consciente? La atracción consciente es el proceso de alinear tus pensamientos, emociones y acciones con tus metas financieras para atraer la riqueza que deseas. Esta técnica se basa en la idea de que el universo responde a las señales que envías, y que al ser consciente de estas señales, puedes influir en tu realidad. La ley de la atracción. La atracción consciente es una aplicación práctica de la ley de la atracción, que establece que lo semejante atrae a lo semejante. Ejemplo, si enfocas tus pensamientos y emociones en la abundancia, atraerás más abundancia a tu vida. La importancia de la conciencia. La clave de la atracción consciente es ser consciente de tus pensamientos y emociones, y asegurarte de que estén alineados con tus metas financieras. Ejemplo, si deseas atraer más dinero, es esencial que tus pensamientos y emociones estén enfocados en la abundancia, no en la escasez. ¿Cómo practicar la atracción consciente? Practicar la atracción consciente implica 3 pasos principales: alinear tus pensamientos, alinear tus emociones y alinear tus acciones. Alinear tus pensamientos. Enfoca tus pensamientos en tus metas financieras y en la abundancia que deseas atraer. Ejercicio: escribe tus metas financieras y repítelas diariamente como afirmaciones positivas. Alinear tus emociones. Siente las emociones que experimentarías al alcanzar tus metas financieras, como gratitud, alegría y satisfacción. Ejercicio: practica la gratitud diaria, enfocándote en lo que ya tienes y en lo que deseas atraer. Alinear tus acciones. Toma acciones que estén en sintonía con tus metas financieras, como invertir en tu educación, buscar nuevas oportunidades de ingresos o ahorrar para el futuro. Ejercicio: crea un plan de acción diario que te acerque a tus metas financieras. Ejercicio práctico: atracción consciente. A continuación, te guiaré a través de un ejercicio práctico para que puedas experimentar el poder de la atracción consciente. Preparación. Encuentra un lugar tranquilo donde no te interrumpan. Siéntate en una posición cómoda y cierra los ojos. Visualización. Visualiza tu meta financiera con todos los detalles posibles. Imagina cómo te sientes, qué ves, qué hueles, qué escuchas.
Ejemplo, si tu meta es tener una cuenta bancaria con una cantidad específica, visualízate revisando tu saldo y sintiendo la emoción de haber alcanzado tu meta. Incorporar emociones. Siente la emoción de haber alcanzado tu meta. Siente gratitud, alegría y satisfacción. Permite que estas emociones llenen tu cuerpo y tu mente. Cuando estés listo, abre los ojos y regresa al presente. Lleva contigo la sensación de haber alcanzado tu meta y recuerda que el universo está trabajando para materializarla. ¿Cómo superar obstáculos en la atracción consciente? La atracción consciente no siempre es fácil, especialmente cuando enfrentamos obstáculos mentales, emocionales o físicos. Aquí tienes algunas estrategias para superar estos obstáculos. Obstáculos mentales. Identifica y transforma las creencias limitantes que te impiden atraer la riqueza. Ejercicio. Haz una lista de tus creencias limitantes sobre el dinero y transfórmalas en afirmaciones positivas. Obstáculos emocionales. Supera los miedos y ansiedades relacionados con el dinero practicando la gratitud y la visualización. Ejercicio. Practica la gratitud diaria, enfocándote en lo que ya tienes y en lo que deseas atraer. Obstáculos físicos. Elimina los bloqueos físicos que impiden el flujo de la riqueza, como deudas o gastos innecesarios. Ejercicio. Crea un plan para pagar tus deudas y organizar tus finanzas. Reflexión final. El arte de la atracción consciente es una técnica poderosa que puede transformar tu realidad financiera. Al alinear tus pensamientos, emociones y acciones con tus metas financieras, no solo atraerás más riqueza, sino que también crearás una vida de abundancia y prosperidad. Capítulo 10. El lenguaje de la abundancia. ¿Qué es el lenguaje de la abundancia? El lenguaje de la abundancia es el uso consciente de palabras y afirmaciones positivas para crear una mentalidad de abundancia y atraer la riqueza que deseas. Este lenguaje se basa en la idea de que las palabras tienen un poder creativo y que al utilizarlas de manera consciente, puedes influir en tu realidad. El poder de las palabras. Las palabras no solo describen la realidad, también la crean. Las palabras que utilizas influyen en tus pensamientos, emociones y acciones. Ejemplo, si constantemente dices, nunca tendré suficiente, estás reforzando una mentalidad de escasez. La conexión entre el lenguaje y la riqueza. El lenguaje que utilizas refleja y refuerza tus creencias sobre el dinero y la riqueza. Al cambiar tu lenguaje, puedes cambiar tus creencias y atraer más abundancia. Ejemplo, si cambias, el dinero es difícil de conseguir, por el dinero fluye hacia mí con facilidad, estás creando una nueva realidad financiera. ¿Cómo utilizar el lenguaje de la abundancia? Utilizar el lenguaje de la abundancia implica 3 pasos principales: identificar y transformar las palabras negativas, crear afirmaciones positivas y practicar el lenguaje de la abundancia diariamente. Identificar y transformar las palabras negativas. Identifica las palabras y frases negativas que utilizas habitualmente y transfórmalas en afirmaciones positivas. Ejercicio. Haz una lista de las palabras y frases negativas que utilizas sobre el dinero y transfórmalas en afirmaciones positivas. Crear afirmaciones positivas. Crea afirmaciones positivas que reflejen tus metas financieras y tu mentalidad de abundancia. Ejemplo, el dinero fluye hacia mí con facilidad y en abundancia, o soy un imán para la riqueza y la prosperidad. Practicar el lenguaje de la abundancia diariamente. Practica el lenguaje de la abundancia diariamente para reforzar tus nuevas creencias y mantener tu enfoque en la abundancia. Ejercicio. Repite tus afirmaciones positivas cada mañana y noche, y utiliza el lenguaje de la abundancia en tus conversaciones diarias. Ejercicio práctico. Crear afirmaciones de abundancia. A continuación, te guiaré a través de un ejercicio práctico para crear afirmaciones de abundancia que puedas utilizar diariamente. Identificar tus metas financieras. Piensa en tus metas financieras y en cómo te gustaría que fuera tu vida financiera. Ejemplo, quiero tener una cuenta bancaria con $100,000 o quiero ser libre financieramente. Crear afirmaciones positivas. Crea afirmaciones positivas que reflejen tus metas financieras y tu mentalidad de abundancia. Ejemplo, tengo una cuenta bancaria con $100,000 o soy libre financieramente y disfruto de la abundancia en mi vida. Practicar tus afirmaciones. Repite tus afirmaciones diariamente, preferiblemente por la mañana y por la noche. Visualiza tus metas mientras repites las afirmaciones y siente las emociones positivas que te generan. ¿Cómo integrar el lenguaje de la abundancia en tu vida diaria? El lenguaje de la abundancia no es una práctica aislada, es una herramienta que puedes integrar en tu vida diaria para mantener tu enfoque en la abundancia. Lenguaje de la abundancia en las conversaciones.
Utiliza el lenguaje de la abundancia en tus conversaciones diarias, evitando palabras y frases negativas sobre el dinero. Ejemplo, en lugar de decir, no puedo permitírmelo, di, estoy invirtiendo en mi futuro. Lenguaje de la abundancia en los pensamientos. Sé consciente de tus pensamientos y utiliza el lenguaje de la abundancia para transformar los pensamientos negativos en positivos. Ejemplo, si piensas, nunca tendré suficiente, cámbialo por, siempre tengo más de lo que necesito. Lenguaje de la abundancia en las acciones. Alinea tus acciones con el lenguaje de la abundancia, tomando decisiones que reflejen tus metas financieras y tu mentalidad de abundancia. Ejemplo, invierte en activos que generen flujos de efectivo constantes y busca oportunidades de crecimiento. Reflexión final. El lenguaje de la abundancia es una herramienta poderosa que puede transformar tu realidad financiera. Al utilizar palabras y afirmaciones positivas, no solo atraerás más riqueza, sino que también crearás una mentalidad de abundancia que te llevará al éxito. Capítulo 11. Rituales y hábitos para la prosperidad. ¿Qué son los rituales y hábitos para la prosperidad? Los rituales y hábitos para la prosperidad son prácticas diarias que te ayudan a mantener tu enfoque en la abundancia y a alinear tus acciones con tus metas financieras. Estos rituales pueden ser simples, pero su impacto es profundo cuando se realizan con consistencia y dedicación. La importancia de los rituales. Los rituales son poderosos porque crean una estructura y un sentido de propósito en tu vida. Te ayudan a mantener el enfoque en lo que realmente importa. Ejemplo, un ritual matutino puede prepararte mental y emocionalmente para un día productivo y enfocado en la abundancia. La conexión entre los hábitos y la riqueza. Los hábitos son las pequeñas acciones que realizas diariamente y que, con el tiempo, tienen un impacto significativo en tu vida financiera. Ejemplo, el hábito de ahorrar un porcentaje de tus ingresos cada mes puede llevarte a la libertad financiera a largo plazo. Rituales matutinos para la prosperidad. Comienza tu día con rituales que te preparen mental, emocional y físicamente para atraer la abundancia. Meditación de abundancia. Dedica 5 a 10 minutos cada mañana a meditar sobre la abundancia. Visualiza tus metas financieras y siente la emoción de haberlas alcanzado. Ejercicio. Utiliza una meditación guiada que se enfoque en la prosperidad y la riqueza. Afirmaciones positivas. Repite afirmaciones positivas que refuercen tu mentalidad de abundancia. Ejemplo, el dinero fluye hacia mí con facilidad y en abundancia, o soy un imán para la riqueza y la prosperidad. Planificación del día. Toma unos minutos para planificar tu día, enfocándote en las acciones que te acercarán a tus metas financieras. Ejercicio. Haz una lista de las 3 tareas más importantes que debes completar para avanzar hacia tus objetivos financieros. Hábitos diarios para la prosperidad. Incorpora hábitos diarios que te ayuden a mantener tu enfoque en la abundancia y a tomar acciones alineadas con tus metas financieras. Gratitud diaria. Practica la gratitud diaria, enfocándote en lo que ya tienes y en lo que deseas atraer. Ejercicio. Escribe 3 cosas por las que estás agradecido cada día. Gestión financiera. Dedica unos minutos cada día a revisar y gestionar tus finanzas. Esto puede incluir revisar tu presupuesto, pagar facturas o invertir en activos. Ejercicio. Crea un sistema de gestión financiera que te permita mantener el control de tus ingresos y gastos. Aprendizaje continuo. Dedica tiempo cada día a aprender algo nuevo sobre finanzas, inversiones o crecimiento personal. Ejercicio. Lee un libro, escucha un podcast o toma un curso relacionado con la riqueza y la prosperidad. Rituales vespertinos para la prosperidad. Termina tu día con rituales que te ayuden a reflexionar, relajarte y prepararte para el día siguiente. Reflexión del día. Dedica unos minutos a reflexionar sobre tu día. Identifica lo que hiciste bien y lo que puedes mejorar. Ejercicio. Haz una lista de 3 cosas que hiciste bien y una cosa que puedes mejorar. Visualización de metas. Visualiza tus metas financieras antes de dormir. Imagina cómo te sientes al haberlas alcanzado y siente la emoción de la abundancia. Ejercicio. Utiliza una visualización guiada que se enfoque en la prosperidad y la riqueza. Relajación y descanso. Dedica tiempo a relajarte y descansar antes de dormir. Esto te ayudará a recargar energías y a mantener un estado mental positivo. Ejercicio. Practica técnicas de relajación, como la respiración profunda o el yoga, antes de dormir. ¿Cómo crear tu propia rutina de prosperidad? Crear tu propia rutina de prosperidad es un proceso personal que debe adaptarse a tus necesidades y estilo de vida. Aquí tienes algunos pasos para comenzar. Identifica tus metas financieras.
Piensa en tus metas financieras y en cómo te gustaría que fuera tu vida financiera. Ejemplo, quiero tener una cuenta bancaria con $100,000 o quiero ser libre financieramente. Selecciona los rituales y hábitos que más te resonen. Elige los rituales y hábitos que más te gusten y que te parezcan más efectivos para alcanzar tus metas. Ejemplo, si te gusta meditar, incluye una meditación de abundancia en tu rutina matutina. Crea un plan y sé consistente. Crea un plan que incluya los rituales y hábitos que has seleccionado y sé consistente en su práctica. Ejercicio, haz un horario diario que incluya tus rituales y hábitos para la prosperidad. Reflexión final. Los rituales y hábitos para la prosperidad son herramientas poderosas que pueden transformar tu vida financiera. Al incorporar estas prácticas en tu vida diaria, no solo atraerás más riqueza, sino que también crearás una base sólida para la prosperidad duradera. Capítulo 12. Superar bloqueos mentales y emocionales. ¿Qué son los bloqueos mentales y emocionales? Los bloqueos mentales y emocionales son obstáculos internos que te impiden atraer y mantener la riqueza. Estos bloqueos pueden ser conscientes o inconscientes, y a menudo están arraigados en experiencias pasadas, creencias culturales o patrones familiares. Bloqueos mentales. Creencias limitantes sobre el dinero, como el dinero es malo o nunca tendré suficiente. Ejemplo, si crees que el dinero es difícil de conseguir, esta creencia puede limitar tus acciones y oportunidades. Bloqueos emocionales. Miedos y ansiedades relacionados con el dinero, como el miedo a perderlo o a no tener suficiente. Ejemplo, el miedo al fracaso puede impedirte tomar riesgos financieros que podrían llevarte al éxito. ¿Cómo identificar tus bloqueos? Identificar tus bloqueos mentales y emocionales es el primer paso para superarlos. Aquí tienes algunas preguntas para ayudarte a descubrir cuáles son tus bloqueos. Preguntas sobre creencias limitantes. ¿Qué creencias tienes sobre el dinero que podrían estar limitándote? Ejemplo, el dinero es la raíz de todos los males o no merezco ser rico. Preguntas sobre miedos y ansiedades. ¿Qué miedos o ansiedades tienes relacionados con el dinero? Ejemplo, miedo a perderlo, miedo a no tener suficiente, miedo al fracaso. Preguntas sobre patrones de comportamiento. ¿Qué patrones de comportamiento negativos tienes relacionados con el dinero? Ejemplo, gastar compulsivamente, evitar hablar de dinero, no invertir en tu educación financiera. Técnicas para superar bloqueos mentales. Superar los bloqueos mentales implica transformar tus creencias limitantes en creencias empoderadoras. Aquí tienes algunas técnicas para lograrlo. Identificar y transformar creencias limitantes. Haz una lista de tus creencias limitantes sobre el dinero y transfórmalas en afirmaciones positivas. Ejercicio, si tu creencia es, el dinero es difícil de conseguir, cámbiala por, el dinero fluye hacia mí con facilidad. Visualización positiva. Utiliza la visualización para imaginar una realidad en la que tus creencias limitantes han sido transformadas. Ejercicio, visualízate viviendo una vida de abundancia, sintiéndote seguro y confiado en tu capacidad para atraer riqueza. Educación financiera. Aprende sobre finanzas, inversiones y gestión del dinero para fortalecer tu confianza y conocimiento. Ejercicio, lee libros, toma cursos o escucha podcasts sobre educación financiera. Técnicas para superar bloqueos emocionales. Superar los bloqueos emocionales implica sanar tus miedos y ansiedades relacionados con el dinero. Aquí tienes algunas técnicas para lograrlo. Practicar la gratitud. La gratitud es una herramienta poderosa para transformar emociones negativas en positivas. Ejercicio, escribe 3 cosas por las que estás agradecido cada día, enfocándote en la abundancia que ya tienes. Técnicas de liberación emocional, EFT. EFT, también conocido como tapping, es una técnica que combina la acupresión con afirmaciones positivas para liberar emociones negativas. Ejercicio, busca una guía de EFT para trabajar específicamente en tus miedos y ansiedades relacionados con el dinero. Meditación y mindfulness. La meditación y el mindfulness te ayudan a estar presente y a observar tus emociones sin juzgarlas. Ejercicio, practica una meditación guiada que se enfoque en la liberación de miedos y ansiedades. Ejercicio práctico, liberación de bloqueos. A continuación, te guiaré a través de un ejercicio práctico para liberar bloqueos mentales y emocionales. Identificar el bloqueo. Piensa en un bloqueo mental o emocional que te impida alcanzar tus metas financieras. Ejemplo, tengo miedo de invertir porque podría perder mi dinero. Transformar el bloqueo. Transforma el bloqueo en una afirmación positiva. Ejemplo,
confío en mi capacidad para tomar decisiones financieras inteligentes y atraer la riqueza. Visualización y liberación. Visualiza el bloqueo como una energía negativa que sale de tu cuerpo y es reemplazada por una energía positiva. Ejercicio, utiliza una visualización guiada para liberar el bloqueo y sentirte más ligero y libre. ¿Cómo mantener una mentalidad de abundancia? Una vez que hayas superado tus bloqueos mentales y emocionales, es esencial mantener una mentalidad de abundancia para seguir atrayendo riqueza. Práctica diaria de afirmaciones. Repite afirmaciones positivas diariamente para reforzar tu mentalidad de abundancia. Ejemplo, el dinero fluye hacia mí con facilidad y en abundancia. Revisión regular de metas. Revisa tus metas financieras regularmente y ajusta tus acciones para mantenerte en el camino correcto. Ejercicio, haz una revisión semanal de tus metas y progresos. Cuidado personal. Mantén un equilibrio en tu vida, cuidando tu salud física, mental y emocional. Ejercicio, incorpora actividades que te relajen y te recarguen de energía, como el ejercicio, la meditación o el tiempo en la naturaleza. Reflexión final. Superar los bloqueos mentales y emocionales es un paso esencial para alcanzar la prosperidad eterna. Al liberarte de estas barreras, no solo atraerás más riqueza, sino que también crearás una vida de plenitud y equilibrio. Capítulo 13. El camino hacia la libertad financiera. ¿Qué es la libertad financiera? La libertad financiera es el estado en el que tus ingresos pasivos cubren tus gastos de vida, permitiéndote vivir sin la necesidad de trabajar activamente. Este estado no solo te brinda seguridad económica, sino también la libertad de dedicar tu tiempo y energía a lo que más te importa. Definición de libertad financiera. La libertad financiera no se trata solo de tener mucho dinero, se trata de tener el control sobre tu tiempo y tus decisiones. Ejemplo, si tus inversiones generan suficientes ingresos para cubrir tus gastos, puedes elegir cómo gastar tu tiempo sin preocuparte por el dinero. Los beneficios de la libertad financiera. La libertad financiera te permite vivir una vida de plenitud, dedicándote a tus pasiones, viajando, o simplemente disfrutando de más tiempo con tus seres queridos. Ejemplo, imagina poder despertarte cada día sin la presión de tener que trabajar, sabiendo que tus finanzas están en orden. Los pasos hacia la libertad financiera. Alcanzar la libertad financiera es un proceso que requiere planificación, disciplina y acción. Aquí tienes los pasos esenciales para lograrlo. Establecer metas financieras claras. Define qué significa la libertad financiera para ti y establece metas específicas y medibles. Ejercicio, escribe tus metas financieras a corto, mediano y largo plazo, incluyendo la cantidad de ingresos pasivos que deseas generar. Crear un plan de ahorro e inversión. Desarrolla un plan que te permita ahorrar e invertir de manera consistente para construir tu riqueza. Ejercicio, calcula cuánto necesitas ahorrar e invertir cada mes para alcanzar tus metas financieras. Diversificar tus fuentes de ingresos. No dependas de una sola fuente de ingresos. Diversifica tus inversiones y busca oportunidades de ingresos pasivos. Ejemplo, invierte en bienes raíces, acciones, negocios o cualquier activo que genere flujos de efectivo constantes. Reducir deudas y gastos innecesarios. Elimina las deudas de alto interés y reduce los gastos innecesarios para liberar más recursos para ahorrar e invertir. Ejercicio, haz una lista de tus deudas y crea un plan para pagarlas lo más rápido posible. Educación financiera continua. Aprende constantemente sobre finanzas, inversiones y gestión del dinero para tomar decisiones informadas. Ejercicio, lee libros, toma cursos o escucha podcasts sobre educación financiera. ¿Cómo aplicar el código milenario de la riqueza en el camino hacia la libertad financiera? Los principios del código milenario de la riqueza pueden ser aplicados en cada paso del camino hacia la libertad financiera. Aquí tienes cómo hacerlo. Mentalidad de abundancia. Cultiva una mentalidad de abundancia que te permita ver oportunidades donde otros ven obstáculos. Ejercicio, practica la gratitud diaria y enfócate en lo que ya tienes y en lo que deseas atraer. Energía del dinero. Entiende el dinero como una energía que fluye y alinea tus acciones con este flujo. Ejercicio, visualiza el dinero fluyendo hacia ti y toma decisiones que mantengan este flujo constante. Acción alineada. Toma acciones que estén en sintonía con tus metas financieras y que te acerquen a la libertad financiera. Ejercicio, crea un plan de acción diario que te permita avanzar hacia tus metas financieras. Ejercicio práctico, crear tu plan hacia la libertad financiera. A continuación, te guiaré a través de un ejercicio práctico para crear tu plan hacia la libertad financiera.
Definir tus metas. Piensa en lo que significa la libertad financiera para ti y establece metas específicas y medibles. Ejemplo, quiero generar $5,000 mensuales en ingresos pasivos dentro de 5 años. Crear un plan de ahorro e inversión. Calcula cuánto necesitas ahorrar e invertir cada mes para alcanzar tus metas. Ejercicio, haz una lista de tus ingresos y gastos actuales, y determina cuánto puedes ahorrar e invertir cada mes. Diversificar tus fuentes de ingresos. Identifica oportunidades de ingresos pasivos y crea un plan para diversificar tus inversiones. Ejercicio, investiga diferentes opciones de inversión, como bienes raíces, acciones o negocios, y elige las que mejor se alineen con tus metas. Reducir deudas y gastos. Crea un plan para pagar tus deudas y reducir tus gastos innecesarios. Ejercicio, haz una lista de tus deudas y crea un plan de pago que te permita liberar más recursos para ahorrar e invertir. Educación financiera. Dedica tiempo cada día a aprender sobre finanzas, inversiones y gestión del dinero. Ejercicio, lee un libro, toma un curso o escucha un podcast sobre educación financiera. Reflexión final. El camino hacia la libertad financiera es un viaje que requiere planificación, disciplina y acción. Al aplicar los principios del Código Milenario de la Riqueza y seguir los pasos que hemos explorado, no solo alcanzarás la libertad financiera, sino que también crearás una vida de plenitud y equilibrio. Conclusión, el viaje hacia la prosperidad eterna. Recapitulación de los secretos clave. Hemos llegado al final de este viaje transformador, donde exploramos los secretos milenarios de la riqueza y cómo aplicarlos en tu vida moderna. A lo largo de estos capítulos, descubrimos que la prosperidad no es solo un destino, sino un camino que se construye con mentalidad, energía y acción. Aquí tienes un resumen de los principios clave que hemos cubierto. La mentalidad de abundancia. Cultivar una mentalidad que vea oportunidades en lugar de limitaciones, y que crea en la posibilidad de una vida plena y próspera. La energía del dinero. Entender el dinero como una energía que fluye y aprender a mantener ese flujo constante a través de decisiones conscientes y hábitos positivos. La acción alineada. Tomar decisiones y acciones que estén en sintonía con tus metas financieras, asegurándote de que cada paso te acerque a la libertad y la abundancia. El ciclo de la riqueza. Atraer, mantener y multiplicar la riqueza a través de un enfoque equilibrado y estratégico. El poder de la visualización y la atracción consciente. Utilizar técnicas como la visualización y el lenguaje de la abundancia para materializar tus metas y mantener tu enfoque en la prosperidad. Rituales y hábitos para la prosperidad. Crear una rutina diaria que refuerce tu mentalidad de abundancia y te mantenga en el camino hacia tus metas financieras. Superar bloqueos mentales y emocionales. Identificar y liberar las creencias limitantes y los miedos que te impiden alcanzar tu máximo potencial financiero. El camino hacia la libertad financiera. Construir una base sólida que te permita alcanzar y mantener la libertad financiera, viviendo una vida de plenitud y equilibrio. El llamado a la acción. Ahora que has adquirido las herramientas y los conocimientos necesarios, es momento de tomar acción. La riqueza y la prosperidad no llegan por casualidad, son el resultado de decisiones conscientes y acciones consistentes. Aquí tienes algunos pasos para comenzar. Crea tu plan de prosperidad. Define tus metas financieras y crea un plan claro que te permita alcanzarlas. Ejemplo, establece metas a corto, mediano y largo plazo, y crea un plan de acción para cada una. Practica los principios del Código Milenario. Incorpora los principios que hemos explorado en tu vida diaria, desde la mentalidad de abundancia hasta los rituales y hábitos para la prosperidad. Ejemplo, dedica tiempo cada día a la visualización, la gratitud y la planificación financiera. Mantén el enfoque y la disciplina. La prosperidad requiere consistencia y disciplina. Mantén tu enfoque en tus metas y no te desvíes por distracciones o obstáculos temporales. Ejemplo, revisa tus metas regularmente y ajusta tu plan según sea necesario. Celebra tus logros. Reconoce y celebra cada paso que das hacia la prosperidad. La gratitud y la celebración refuerzan tu mentalidad de abundancia y te mantienen motivado. Ejemplo, celebra cada hito financiero, por pequeño que sea, y agradece por los avances que has logrado. Recuerda que la riqueza no es solo un número en una cuenta bancaria, es la libertad de vivir la vida que deseas, de contribuir al mundo de manera significativa y de dejar un legado duradero. Tú tienes el poder de transformar tu realidad financiera y crear una vida de abundancia y plenitud. El Código Milenario de la Riqueza no es solo un conjunto de principios, es una forma de vida que te guiará hacia la prosperidad eterna.
Gracias por permitirme acompañarte en este viaje. Espero que este audiolibro haya sido una fuente de inspiración y conocimiento, y que te sientas empoderado para tomar las riendas de tu vida financiera. Ahora es tu turno de aplicar lo que has aprendido y crear la abundancia que mereces. El camino hacia la prosperidad eterna comienza hoy. Adelante.